Buenas noches. Cerramos la semana con un repaso de los temas electorales. Aunque falta poco más de un año para los comicios legislativos y municipales, febrero 2020 es la fecha límite para hacer reformas a las reglas electorales. La Plataforma Ciudadana Electoral alega que los diputados no están discutiendo sobre reformas que, a criterio de este colectivo, son las más relevantes para realizar de forma adecuada las elecciones del 2021. Entre estos temas está la fiscalización progresiva de las finanzas de los partidos políticos, voto en el exterior y el uso de tecnología para el escrutinio de votos. Sobre asuntos electorales y el trabajo del organismo colegiado hablaremos esta noche en 8 en punto. Iniciamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto que nos acompañen en una nueva emisión de 8 en punto. Les saluda Carlos Monterrosa. Viernes 13 de diciembre. Estamos finalizando la semana y deseando que haya sido muy buena para usted en todas sus actividades familiares, profesionales, laborales, entre otro tipo, y porque nos está acompañando esta noche por Canal 33. Vamos a hablar un poco sobre las propuestas de reformas electorales para el 2021. Hay una plataforma electoral, una serie de organizaciones que están demandando reformas y discusión ágil en Asamblea Legislativa. Y es un gusto para mí recibir en este set a Luis Mario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Políticos de FUSADES, que nos acompaña esta noche, y también recibo cordialmente a Miguel Ángel Cardosa, ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto, qué gusto encontrarnos, Luis Mario. Carlos, buenas noches, mucho gusto. Doctor Cardosa, mucho gusto. Gracias, Luis Mario. Carlos, buenas noches, un placer compartir con Luis Mario Rodríguez. Es un gusto para mí que estén con nosotros en este set. Veamos la nota introductoria. Los diputados aprobaron dos reformas. Una consistía en la depuración del padrón electoral y otra, incluir la foto de los alcaldes en la papeleta de elecciones. Sin embargo, la iniciativa no fue del agrado del presidente Nayib Bukele, quien lo vetó, lo que tampoco cayó en gracia para los diputados. La decisión de esta asamblea, si considera que debe tener más elementos, llamar a quien crea necesario, pero no es tampoco una obligación, es un mecanismo que está regulado. Pero en este tema no hay ninguna inconstitucionalidad, sobre todo porque el derecho de libre configuración establecido en jurisprudencia por la Sala. Nayib Bukele fundamentó su veto asegurando que se violentaban los principios de pluralidad y de igualdad. Es preocupante porque el número de personas que ya fallecieron y que aparecen aún en el padrón electoral viene en este caso a generar muchos problemas. Pues nosotros creemos que esta es una forma de darle mayor legitimidad a los funcionarios públicos, en este caso a los alcaldes, que es como la cabeza visible del Consejo Municipal. El Registro Nacional de la Persona Natural fue una de las instituciones que los diputados no consultaron. Y es que para el RNPN se debe tener cuidado para no caer en un error. Debemos de establecer si la información en la partida de función está correcta. Si no hay homónimos con esa persona. Al final las fracciones lograron ponerse de acuerdo y superaron el veto, algo que incluso agradecieron los alcaldes. Gana nuestra democracia, ganan los electores de nuestro país, que van a poder votar directamente por los funcionarios que son más cercanos a la población, que son los alcaldes. Según los análisis, el incluir la fotografía de los alcaldes en la papeleta podría hacer que se incrementara su precio en 2 centavos cada una. Para 8 en punto, Alonso Castillo. Muy bien, agradecemos a Alonso Castillo que nos ofrece esa nota introductoria de uno de los temas que vamos a desarrollar en el transcurso de esta hora con nuestros invitados Luis Mario Rodríguez y Miguel Ángel Cardosa. Luis Mario, cuando hizo la presentación la plataforma electoral, uno de los aspectos que me llamaba mucho la atención y que destacaban en su comunicado era básicamente que se esperaba más de la Comisión de Reformas Electorales en la Asamblea Legislativa. ¿Podríamos decir que la Asamblea en todo el 2019 no ha legislado respecto a lo más urgente en materia electoral? Bueno, Carlos, la plataforma venimos trabajando aproximadamente desde hace 8 meses. Primero en un documento que contenía, vamos a decirlo, principios doctrinarios, filosofía, qué es lo que esperábamos de la reforma electoral por parte de la Comisión de Reformas Electorales. Reconocemos que hubo apertura principalmente del presidente de la comisión, nos recibieron en pleno, presentamos esas, digamos, argumentaciones que todavía no llevaban ningún texto y la misma comisión nos solicitó que trasladáramos a texto de reforma de ley lo que estábamos presentando ese día.
La plataforma trabajó durante aproximadamente 2 meses y presentó proyectos de reforma a la ley de partidos políticos, al Código Electoral, a la Constitución de la República y un proyecto de ley de voto desde el exterior para las elecciones legislativas que por sentencia de la Sala debe aplicarse en 2021. También debe aplicarse a los municipios, pero en ese caso estábamos de acuerdo en discutir y debatir si debía pedirse a la Sala de lo Constitucional pues una autorización para que esto fuese implementado hasta 2024. Esos proyectos se presentaron a la Comisión de Reformas Electorales, ya no fueron simples escritos de doctrina, sino proyectos muy claros que básicamente le facilitan a la Comisión de Reforma su estudio. No significa que esos proyectos son los que deba aprobar. Estos son los insumos que da la plataforma, como la puede dar cualquier otra organización. El Tribunal Supremo Electoral mismo presentó varios proyectos de reformas. Y la idea entonces era que la plataforma, la Comisión de Reformas discutiera estos proyectos. La comisión tenía inclusive 10 puntos que en julio de este año presentó también y dijo que eran los prioritarios dentro de la reforma electoral. Y bueno, lo único que de esos 10 puntos que aprobaron fueron algunos cambios que tienen que ver con propaganda electoral. No estamos lamentablemente satisfechos. Creemos que sí hay una falta de iniciativa por parte de la Comisión de Reformas en 2 vías. La primera y más urgente, en conocer aquellas reformas que tienen que ver con el proceso electoral 2021, sí, donde se debe, por ejemplo, con prontitud, para que lo entienda con claridad el televidente, se tiene que saber por parte del tribunal cuáles son las reglas para aplicar el mecanismo del voto desde el exterior en las legislativas y municipales. Es decir, ahí hay una necesidad urgente del tribunal, no solo para saber cuál va a ser la logística, sino que también para cuantificarla. Y luego tenemos los antecedentes de 2015, 2018, donde la tecnología electoral falló el conteo, en menor medida quizás en 2018, pero aún así tuvimos errores donde, primero, por la mala tecnología, y segundo, por la falta de capacitación. Digamos que eso también es otra de las situaciones que la comisión debió tocar, sobre todo el tema de emplear o contratar tecnología de manera obligatoria. ¿Ya? Hay un asunto acá y quiero escucharle también a Miguel Ángel por su experiencia en el organismo colegiado, pero lo que significa también el trabajo con la Asamblea Legislativa y en esto que hay reformas que son relevantes, pero no necesariamente las más urgentes, que hay una discusión sobre esto y para eso me quiero apoyar con unas declaraciones que nos brindó hace unos días que estuvo en este set Nidia Díaz, diputada del FMLN, que estuvo en esa ocasión con Leonardo Bonilla, diputado no partidario, y hablamos sobre este tema de el sobrepasar el veto del presidente para ubicar la fotografía de los candidatos y candidatas a alcaldes o alcaldesas en la papeleta de consejos municipales. Esta fue la argumentación que nos brindó la diputada Nidia Díaz de por qué sobrepasar ese veto. Escuchemos. Esto contribuye a profundizar más la democracia participativa y transparente, porque los municipios son los más cercanos directamente a la población y las personas tienen también el derecho de identificar a aquella persona que se ha acercado mucho más durante un periodo de gestión, si ha estado, o en el desarrollo del trabajo ciudadano. La gente tiene que identificar a la persona que va a elegir para el consejo como alcalde. De todos modos, pensamos que no altera en ninguna forma el contenido de la papeleta, más que alguna característica, pero que nos va a permitir que el trabajo sea mucho más eficaz de los que ya son alcaldes y se van a su reelección o los que quieren ser, ¿verdad? Muy bien, en función de eso le pregunto, Miguel Ángel, ¿el argumento es válido? Digamos, ¿técnicamente es sostenible que este tipo de reformas de posicionar la fotografía en la papeleta, menciona la diputada que no va a afectar, que promueve la democracia, pero lo planteo de esta manera, ¿técnicamente es algo viable, es algo relevante, a pesar de que hay otra serie de reformas que se deben de discutir? Bueno, hay 2 enfoques que nos servirán para analizar este tema. Uno, el enfoque jurídico constitucional propiamente dicho, y el otro, el de conveniencia política. Fíjese que hablando de la conveniencia política, el votante salvadoreño durante los últimos 30 años ha demostrado mucha madurez y a los alcaldes
los ha electo por su trabajo, les ha reconocido su trabajo independientemente de los partidos políticos en los que han ido. Hay un caso típico en el oriente del país que con 3 diferentes banderas, en 3 ocasiones fue alcalde. La gente le reconoció el trabajo. Y cuando hay que rechazar trabajo, la gente ha castigado a los alcaldes con las banderas de los partidos. En ese sentido, se piensa en principio que si yo voy a poner la bandera, y aquí hay que también irnos al origen del voto por rostro. ¿En qué momento es que El Salvador puso el rostro en la papeleta? Cuando se decidió elegir en lista cerrada y desbloqueada, en voto preferente, a los diputados, por la forma en que se elegía al diputado. Fue en ese momento que se abrió al voto preferente que el tribunal, para garantizar que se identificara a los candidatos a diputados, decidió en aquel momento, en el 2012, poner el rostro, la foto. Aunque la sentencia de la sala hablaba que estuvieran debidamente identificados. Entonces empezó, bueno, la mejor manera es que aparezca la foto. Esto lo estoy planteando de esa manera porque le va a significar, en el caso que el rostro aparezca en la papeleta, le va a significar al Tribunal Supremo Electoral un esfuerzo adicional de capacitación y de publicidad para orientar el votante, para que no se vaya a confundir, porque no estamos hablando de voto preferente, no es voto preferente, seguirá siendo lista cerrada, se seguirá eligiendo al Consejo Municipal, solo que podremos ver la foto de uno de los miembros de la propuesta, el que va candidato a alcalde, que desde luego es el que va a representar al municipio más adelante, ciertamente es así, y el líder que la gente normalmente identifica, pero hay que evitar que la gente se vaya a confundir, en el sentido de que piense que aquí hay lista cruzada también y que entonces puedo marcar una bandera de uno del rostro de otro, con lo cual estaría anulándose. Por cierto, entre paréntesis, hay una omisión en esa reforma del legislador que también pudieran haber otro tipo de nulidades. Ese artículo no se tocó, el de las nulidades, y pudieran haber otro tipo de nulidades que hay que establecerlas ya si es que se llega al momento en el cual hay que introducir el rostro en la papeleta. Resulta que esto va a discusión a la Sala de lo Constitucional por los argumentos planteados por el señor presidente de la República, entre paréntesis también, hace poco la Sala le acaba de dar la razón en un conflicto igual con la Asamblea Legislativa, así que esperemos qué ocurre en este caso. Tengo que hacer la pausa, pero al regresar discutamos el tema del registro electoral y lo que teníamos en la nota introductoria, particularmente el registro familiar y las depuraciones que se pueden hacer de por parte de las alcaldías y el veto del presidente, y esto cómo afecta a la constitución del registro electoral, voto en el exterior y a implementar la tecnología en la JRB. Regresamos. Una mención importante: si estás ahorrando, estás ganando. Por cada $150 que ahorres, participas en sorteos en efectivo y premios al instante por más de $60,000. Ahorra y gana con Banco Promérica. Gracias por seguir junto a nosotros en 8 en punto. Esta noche de viernes estamos platicando con Luis Mario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Políticos de FUSADES, y Miguel Ángel Cardosa, abogado, ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral, de una serie de reformas a nivel electoral. No quiero pasar por esto por alto, Miguel Ángel, porque un poco desde la experticia también en el organismo colegiado y esta dinámica del registro electoral, que es una variable importante, porque eso va a marcar mucho también la lógica de trabajo de la JRB y la cantidad efectiva de cuántas personas pueden ir a votar, lo que generó también otro de los vetos del presidente de la República, y que en discusión están los diputados si lo van a sobrepasar. De ser así, pues entra la lógica del organismo, en este caso el Tribunal Constitucional, la Sala de lo Constitucional. Pero para eso quiero apoyarme en una serie de declaraciones que brindaron funcionarios del RNPN, de Comures, pero también diputados en la Asamblea Legislativa cuando se discutió el tema en la Comisión de Reformas Electorales. Escuchemos. Y lo del tema de la inconstitucionalidad, como le decía, se basa en los principios del pluralismo, la participación y el que no fueron convocados los entes correspondientes aplicadores de la norma. Lo que se está queriendo acá es que se depure a consecuencia de una sanción pecuniaria a unas personas que, en el caso de nosotros, no generamos ese acto administrativo porque no generamos las partidas de defunción. Pero insisto, no es un tema, y también lo digo como abogada,
no es un tema en donde encuentre un argumento en el cual una cosa tan importante tenga que ser vetado por inconstitucionalidad. Creo que lo que nosotros estamos pidiendo no es mucho, es un mes. Y es un mes para que nosotros podamos también tener, aquí va a ser un trabajo en todos los departamentos, tenemos alcaldes de las juntas directivas y va a ser un trabajo de reuniones permanentes con los CDA. Muy bien, ahí teníamos entonces declaraciones de diferentes actores involucrados en este tema. Miguel Ángel, en concreto para los amigos y amigas que nos están sintonizando, parece ser que este tema se pudo haber dado una resolución en la comisión y no llegar hasta la instancia de un veto del presidente. Digamos, ¿por dónde pasaba que los diputados pudieron haberlo discutido o deliberado con un poco más de tiempo para evitarse el veto presidencial en esta reforma en particular de algo técnico pero muy sustantivo? Sí, perfectamente se pudo haber resuelto de otra manera. Ciertamente estamos en presencia de un problema y es que el Registro Nacional de las Personas Naturales tenga en tiempo la información y que simultáneamente se la traslade al Tribunal Supremo Electoral para conformar el registro electoral, que son dos cosas distintas. No siempre vamos a encontrar una igualdad entre las cifras del RNPN y las del tribunal, porque una es para identidad de las personas y otro es para derecho a votar. Sí. Entonces hay una diferencia sustancial. Pero en ambos casos, si al final todo termina en que de ahí, del registro electoral, se edita el padrón de electores, y que es la queja que siempre vimos de que no está debidamente depurado. Recuerdo Fusades tiene un estudio donde dice, mire, aquí hay un porcentaje que ellos señalaban de cuántas personas de más pueden estar. Y es precisamente porque ha faltado información para poder depurar. Esta información proviene de las 262 oficinas del Estado familiar de las alcaldías, que son los responsables de dar la información. Y ahí es donde viene la cadenita que desde las alcaldías deberían de dar la información en tiempo, tanto de nacimientos como de defunciones o de cambios de alguna situación del estado civil, y de aquí va al registro electoral. Entonces, si eso no se da, hay problemas. El registro electoral no puede terminar de depurar la información, sobre todo que si no recibe la partida de defunción y no viene el expediente correspondiente del Registro Nacional de las Personas Naturales, el registrador electoral, por protección propia, no va a excluir a nadie sin estar seguro, porque estamos en presencia de un derecho constitucional, el derecho al voto, y que si alguien se le excluye ilegalmente, inconstitucionalmente, claro, podría ser sujeto a una responsabilidad personal. Eso no lo va a hacer el Tribunal Supremo Electoral, por eso se toma el tiempo. Sin embargo, para terminar la idea, aquí hay una forma de resolver el problema de otra manera, que no sé por qué razón no se ha planteado así. Hay un decreto transitorio que obliga a la unificación de la información de los registros del Estado familiar en el RNPN. Hay un decreto que obligaba en cierto tiempo a que todas las alcaldías tenían que centralizar su información, aunque la extensión de las partidas siempre fuera de las alcaldías. Pero ese decreto está ahí, sigue siendo un decreto transitorio, nadie lo aplica, no entiendo la razón por la cual, y eso resolvería la situación, que la información esté centralizada en el RNPN, como lo dice este decreto transitorio. Mencionaba entonces, toda esta es una cadena de trabajo desde el sector municipal o el ámbito municipal, pasando al RNPN y por última instancia al tribunal. Sí. ¿Cuáles como los principales fallos o las principales debilidades que se generan desde la instancia local, que si desde ahí no se depura, puede llegar al Tribunal Supremo Electoral información inflada, por decirlo en un término, o una información no precisa? Por decir algo, si en una alcaldía le han dado más de una partida de nacimiento a una persona, ese puede generar problemas más adelante cuando va a sacar su DUI, porque pudiera estar en presencia de la misma persona o de dos personas. Ese es un análisis que el RNPN va a hacer en su momento y va a tomar una decisión y le va a decir al tribunal, aquí viene este ciudadano con este número de DUI. Pero el tribunal también va a entrar a verificar que esa información sea correcta para poderla procesar. Entonces, esta situación es, realmente hay un trabajo que hacer en las diferentes instancias, pero sí es importante decir que si las alcaldías no proporcionan correctamente la información o allá hay problemas, eso va a inmediatamente a florecer cuando el joven cumple 18 años, cuando llegue a sacar su DUI y más adelante cuando lo queramos incorporar al registro electoral, porque aún tenemos casos de personas que aparecen con dos DUIs, tenemos casos de personas que pudieron haber tenido dos partidas de nacimiento.
Entonces, todos esos controles hay que irlos mejorando administrativamente, sin lugar a dudas. Hago el salto a otro de los temas, Luis Mario, y este es uno de los temas que nos va a llevar parte de este bloque y lo que resta de este bloque y el siguiente, el voto en el exterior. Porque por ley, como lo mencionaba usted también, y por decisión de la Sala de lo Constitucional, se tiene que implementar para el 2021. Desde la lectura de FUSADES, ¿cuáles son los puntos estratégicos para garantizar una implementación efectiva del voto en el exterior? Bueno, Carlos, este ha sido un punto que desde 2014, que fue la primera vez que se aplicó, ha tenido problemas de implementación. Primero porque la metodología incluida en la ley especial que se creó, digamos que se causó problemas, porque hubo ahí un voto epistolar, un voto por carta, por correspondencia, que la gente se quejaba o que no llegaba, o que si llegaba, llegaba incompleto, o que cuando se enviaba no llegaba a tiempo al Tribunal Supremo Electoral para su escrutinio. Es decir, teníamos ahí un problema que en principio nosotros dentro de la plataforma creemos que se resolvería cambiando el sistema. Es decir, tratando de ya no hacer un voto epistolar, un voto por carta, sino que un voto presencial en las embajadas o en otros lugares que podría rentar el Tribunal Supremo Electoral. Y nosotros también estamos proponiendo el debate de un voto electrónico desde el exterior, no localmente, desde el exterior, de tal manera que se pueda facilitar al ciudadano pues hacer esto desde un, digamos, sistema informático, con todas las medidas que en los documentos que presentamos a la Comisión de Reformas se tienen que implementar, medidas de seguridad por la desconfianza que se tiene ya en materia electoral para el uso de esta metodología. Dentro de la plataforma está la organización Tracoda, donde hay jóvenes profesionales, ingenieros en informática, que nos instruyeron acerca de cuáles deberían ser algunos de los resguardos que deberían tenerse, ¿no? Otro de los aspectos que es importante señalar es que, muy poca gente utiliza el voto desde el exterior, y alguna de las discusiones en la Asamblea ha sido, bueno, no se utiliza el derecho, o retrasemos la discusión, o simplemente que no resolvamos los obstáculos que hay. Esto sucede en la mayoría de países en América Latina donde se implementa este tipo de voto, ¿no? Pero que no lo utilice la gente no significa que el derecho se debe anular. Es decir, debe existir, claro, lo debemos tener ahí vigente, y bueno, en la medida en que los partidos tengan una estrategia para captar la atención de los salvadoreños desde el exterior, en esa misma medida se pueden beneficiar. Ciertamente disminuyó entre 2014 y 2019 el registro de personas y también el número de personas que llegaron a votar. ¿Ya? Aumentó respecto del número de personas que se inscribió, pero disminuyó respecto de esta última cantidad de los inscritos, ¿no? Entonces ahí hay una situación que discutir, y lo que se tiene también, Carlos, que ver, perdón que me salga del tema en 15 segundos, es que no estamos haciendo un diagnóstico correcto para saber qué es prioritario aprobar y qué no. Es decir, esta noche vamos a hablar de una serie de reformas importantes, pero que parecen dados que están desordenados o piezas de un tablero que no están siendo probablemente las que deben utilizarse. Hay claridad en las reglas en que se debe aplicar o que se deben aplicar para hacer una reforma electoral. Un buen diagnóstico, analizar el contexto, analizar el impacto. Tenemos estudios que hemos hecho distintas organizaciones, particularmente FUSADES, del efecto de reformas, tanto de las ya implementadas como de las que podríamos implementar para acompañar, por ejemplo, el voto cruzado, tamaño de las circunscripciones, por ejemplo, fórmula electoral, pasar de un sistema proporcional a un mayoritario si conviene o no. Es decir, lo bueno, único bueno que estamos viendo ahora es que la comisión está discutiendo, y ese es un buen inicio, porque no es, digamos, recomendable que continuáramos con el mecanismo que vimos en los últimos 9 años de reformas a través de sentencias de inconstitucionalidad. Lo ideal es que surjan de la discusión de los diputados, pero que haya un método y haya un especialista acompañándoles para que sepan
digamos, por dónde empezar. Hago la pausa y al regresar escucho a Miguel Ángel sobre el tema del voto en el exterior, porque pone aspectos de formulación, de implementación particularmente, y esta idea que usted plantea me parece interesante, Luis Mario, es por qué no se está debatiendo sobre los aspectos más importantes. Claro. Aquí creo que nos va a permitir reflexionar sobre ello en los próximos 2 bloques. Volvemos. Recuerde que usted puede interactuar con nosotros a través de las redes sociales, como puede ver en pantalla en este momento, vía Twitter, @8enpunto, también 8 en punto en Facebook, o sus comentarios que brinda a través de la transmisión de Facebook Live de Canal 33. Un cordial saludo a las personas que nos sintonizan y pueden brindar sus comentarios del tema electoral que estamos desarrollando esta noche con Luis Mario Rodríguez y Miguel Ángel Cardosa. Miguel Ángel, tenía pendiente escucharle aquí. Hemos seguido en la pausa discutiendo sobre este tema, pero ¿cuáles resultan las variables claves en función del escenario que se cuenta en este momento y las condiciones tanto políticas como técnicas? ¿Cuáles son las variables claves que sí deben discutirse por la Comisión y aprobar la Asamblea Legislativa para que se implemente el voto en el exterior de manera efectiva? Sí, bueno, ahí aprovecho para comentar lo que dijo Luis Mario, de que vamos necesitando una especie de sistema de reformas o un mecanismo para la reforma que nos permita poder superar esta discusión que a veces nunca se puede tener, porque como tenemos elecciones a cada rato, los temas de fondo no se pueden discutir. No se pueden discutir porque tenemos enfrente nuevas elecciones y ahora la preocupación es las reglas para el 2021. Y dejamos pasar por alto si el tribunal tiene que seguir conformado o no por los partidos políticos, si despartidizamos, qué pasa con organismos electorales. Eso va pasando por alto porque ya nos preocupa la transmisión de resultados, nos preocupa este tema específico que sí es fundamental, porque ahí ya hay una deuda, ya hay un cumplimiento de sentencia de parte de la Asamblea Legislativa, porque ya la Sala de lo Constitucional desde el 2017 dijo legislen, aunque lo dejen para el 2021, pero legislen ya. Eso les dejó no lo han cumplido. Y ahí sí hay que decir que este es un derecho de los salvadoreños al exterior reconocido constitucionalmente, sobre todo porque si tienen su documento de identidad, les asiste el derecho de votar. Que de acuerdo al sistema que El Salvador adopte, así va a ser la necesidad de empadronarse previamente o no, según sea necesario, porque si mantenemos el sistema epistolar, que por cierto en el 2014 se adopta el sistema epistolar porque la gran mayoría de salvadoreños en el exterior están en los Estados Unidos y no se tenía un cálculo exacto de cuántos no tenían sus documentos completos. Y era un riesgo el voto presencial para hacerlo llegar a un solo lugar, a donde perfectamente cabía una redada de migración. Claro. Era ponerlos expuestos. Entonces, de una sola vez, y esa fue la instrucción que recibió el consultor que trabajó el proyecto de ley, trabaje voto epistolar. No le dieron opciones de proponer otra cosa. Trabaje voto epistolar. Y por esa razón es que es necesario que se empadrone, porque nos tienen que dar la dirección más cercana, más exacta para que le llegue, garantizar que le llegue la correspondencia. Igual, si nos pasamos al voto por internet, siempre va a ser necesario que se empadrone. Va a ser necesario que abra un correo electrónico y esa es una especie de empadronamiento. Siempre va a ser necesario. El único que no es necesario empadronarse, que es como nos ocurre a nosotros aquí en El Salvador, es el voto presencial. Si hubiera voto presencial, todos los que están en el padrón electoral tendrían derecho a votar. No habría ningún problema, pero en otros sistemas sí es necesario un empadronamiento previo. Esa es una discusión que es necesaria. Si no se discute eso, el voto epistolar está ahí. El tribunal lo ha aplicado 2 veces y no hay ningún problema que el tribunal lo haga. Solo basta que contacte con correos, solo basta que haga una aplicación como la hizo en el 2018 para que la gente pueda empadronarse y se manda la correspondencia como se ha hecho. Sí es necesario, absolutamente necesario, porque aquí hay reserva de ley en las reglas del sistema electoral. Y a dónde se van a aplicar los votos, ya sea para los diputados o ya sea para los alcaldes, a dónde se van a aplicar los votos, eso sí requiere reserva de ley. Bueno, y ahí la Asamblea tiene que legislar. Ya que lo menciona Miguel Ángel, incorpora estas 2 variables, la circunscripción y el escrutinio preliminar de esas papeletas, pensando en la Asamblea, la votación por la Asamblea Legislativa, diputados y diputadas, dejando que consejos municipales pues es mucho más factible procesarlas, pero ¿cómo se puede leer o qué elementos factibles o los retos técnicos que tiene el tema de la circunscripción? ¿A dónde se va a designar ese voto por diputados o diputadas? Y el escrutinio, partiendo de la idea que es una papeleta extensa, está el famoso voto cruzado o la lista abierta. Sí, bueno, la regla de la circunscripción la tiene que determinar el legislador.
ahí no, el tribunal no puede, y de hecho la misma sentencia de la sala, a diferencia del voto cruzado que dijo que lo haga la asamblea, y si la asamblea no lo hace, que lo haga el tribunal, y si no hace el tribunal, ciudadano vote, le dijo a la sala. En este caso no, en este caso le dijo, usted legislador tiene que legislar. Aquí no le dijo al tribunal, usted vea cómo hace, no, aquí tiene que legislar, porque esto es reserva de ley. Ahora, el escrutinio, si para el voto desde el exterior se arman unas juntas receptoras de votos desde el exterior, que hacen lo mismo que hace cualquier JRB, y va a tener que ser como cualquier otro el escrutinio, lo único que se tienen que tener en un lugar separado, donde se recibe la correspondencia llega por correo al aeropuerto, correo lo mueve con un convoy, con la fiscalía, con los partidos políticos hacia donde se decide que esté la sede, y ahí se concentra la información, ahí están los votos que se abrirán de los sobres el día de la elección. Entonces el escrutinio no tiene mayor dificultad, ya las reglas están dadas, ahí claro, habrá que capacitar en ese escrutinio a los miembros de la JRBEX. Hay que capacitarlo para que ellos puedan contar, porque hasta ahora solo han contado en lista cerrada, en votos por bandera, pero el escrutinio no daría problema. Ahora paso a otro de los temas y escucharle, Luis Mario, la agenda electoral es que está tan cargada de temas, pero que se tienen que tomar decisiones y hay un factor tiempo. Febrero 2020, no hay más tiempo para esto, y si se hace a último momento, ponen dificultades al organismo colegiado, como ya ha ocurrido, y no ha sido situación del organismo colegiado, sino de la asamblea. Sí. Pero el uso de la tecnología en la JRB es otro de los componentes. Entiendo que el organismo colegiado presentó alternativas a los diputados y diputadas. En la última ocasión que estuvo con nosotros hace unas semanas atrás, Julio Olivo, magistrado del tribunal, pues describió esas alternativas, pero el tema es qué elemento puede resultar más efectivo en función del presupuesto que se dispone, pero también del grado de complejidad que tiene el caso de las listas abiertas para diputados y diputadas. Claro, Carlos, solo me tomo 20 segundos claro. para comentar el tema de circunscripciones que mencionaba el doctor. Importante que en el caso del voto desde el exterior le comente que la plataforma electoral presentó algunas opciones para que la Asamblea las discuta. Nosotros tuvimos un debate al interior de la plataforma si la Constitución permite o no crear una circunscripción especial de salvadoreños en el exterior como lo tienen otros países. ¿Ya? El tema aquí es que la Constitución, por lo menos a juicio nuestro en FUSADES, no permite que se genere una circunscripción en el extranjero, porque lo vincula a la territorialidad, a lo nacional. Entonces, lo que hemos propuesto y el consenso en que llegamos en la plataforma es que se generara una circunscripción especial dentro de San Salvador, por ejemplo, de tal manera que de los 24 diputados que corresponden a San Salvador, 4, por decir un número, estén vinculados con las comunidades de salvadoreños en el exterior. Y los partidos tengan la obligación, cuando elijan en sus internas, de buscar precandidatos, en este caso, que prueben su vinculación con las comunidades de salvadoreños en el exterior. La otra que la hablábamos fuera de cámara y que la pusimos por escrito fue precisamente vincular el voto del extranjero, ¿ya? Del salvadoreño en el exterior, con la ciudad o el municipio donde nació esta persona, de tal forma que a esa circunscripción vaya su voto y ahí entonces contribuya al partido X para que gane diputados en esa circunscripción específica. No deja de ser complejo y no se está discutiendo. Y estamos a 2 meses, ¿ya?, de cerrar el ciclo que por lo menos hasta ahora legislativamente el Código Electoral permite que se puedan hacer reformas o aprobar legislación electoral para una siguiente elección. Es decir, un año antes de la siguiente elección no se puede aprobar legislación electoral. Respecto de la tecnología, lo decíamos al principio del programa, 2015 y 2018 en menor medida presentaron inconvenientes. Aquí hay una combinación de elementos que discutir. Carlos, la primera es el tipo de tecnología que se va a utilizar. La segunda es la capacitación que se le tiene que dar al miembro de la Junta Receptora de Votos, porque podemos tener una muy buena tecnología y una muy mala capacitación. Y por lo tanto, el ciudadano no poder en ese momento dentro de la Junta Receptora utilizar la tecnología que se le provea, ¿no? Y lo tercero es el financiamiento, el presupuesto para adquirir esa tecnología y para capacitar al que va a manejar esa tecnología en mesa, por ejemplo, si fuera el caso que esa se eligiera, que ese tipo de tecnología se eligiera. El tribunal, dentro de las opciones, presentó una que a nuestro juicio
es la que debería en algún momento financiarse, que es la de tecnología en mesa. Creemos que ese tipo de tecnología permite varias cosas. Facilita el conteo, ¿ya? Porque la mesa tiene una laptop, tiene un tablero y tiene un escáner, y no solo permite hacer el conteo de votos enteros y fraccionados dentro de la mesa a través de una fácil tecleo, ya que va a ser el sistema informático el que luego traduzca los votos fraccionados a votos enteros, sino que también a partir de ahí se hace la transmisión, ¿ya? De estos resultados, de estos datos hacia el CNPRE, ¿no? El Centro Nacional de Procesamiento Electoral que tiene el tribunal y donde centraliza toda la información. Ese tipo de sistema evitaría que tengamos los problemas que se presentaron, insisto, por tercera ocasión en estas dos elecciones anteriores. En un estudio que hicimos en FUSADE vimos que fallaron varias cosas en esa ocasión, ¿no? En 2015 ni siquiera hubo escrutinio preliminar, ¿ya? Se tuvo que repetir el conteo en San Salvador, y en 2018 se asignaron marcas a candidatos que no los habían obtenido. El famoso script. Claro, el script, el error, ¿no? Y lo último es el tema del presupuesto. No proponemos en la plataforma que se apruebe X cantidad. Lo que sí creemos es que se debe aprobar aquella cantidad que le permita al Tribunal Supremo Electoral tener la mejor tecnología para garantizar que se respete la voluntad del ciudadano manifestada en las urnas. Hago la pausa, pero a veces suele ser la decisión invertida. Se piensa primero en el dinero y no en la efectividad de esto. Pero bueno, regresamos en minutos. Muy bien, último bloque. Damos paso rápidamente a la reacción de Miguel Ángel Cardosa, porque quedaba pendiente sobre este tema, particularmente del procesamiento del acta, que parece ser que ahí es como el punto neurálgico de todo. Luego la tecnología facilita cosas, pero por ahí pasa, parece ser, Miguel Ángel. El tribunal ya está obligado a dar información esa noche, para lo cual la ley le obliga a hacer un conteo rápido y provisional de los votos válidos. Eso es lo que dice la ley. Y para eso el tribunal tiene un sistema de escáner que en cada centro de votación transmiten las actas que llenan las mesas, y que aquí se hace un recuento general y se divulga. O sea, se tiene un sistema para sumar y se divulga. Eso es lo que se hace actualmente. El paso que se pudiera beneficiar y adelantar es que logremos introducir tecnología en la mesa. Correcto. En la mesa. Ahí hay dos sistemas que el tribunal está planteando. Uno es un sistema de componentes integrados, que fue el mismo sistema que utilizamos en el recuento de votos en el 2015, que es su computadora, su pantalla, su impresor o su escáner, y que ahí se vayan cantando los votos y se vayan sumando. Eso facilitaría las cosas. Y si ahí se logra resolver, si se logra introducir la tecnología en la mesa, desde ahí se puede hacer la transmisión de resultados. Y nos ahorramos el tema de las islas de transmisión en cada centro de votación. Pero también está el esquema que el tribunal lo planteó con la cooperación de Corea. El tribunal tenía esa alternativa, que es el de los escáneres que cuentan las papeletas, y que desde ahí en la mesa se pueden contar las papeletas, se editan las actas y de ahí se transmite. Esto es importante porque el sistema que está proponiendo el tribunal, que usted planteó como que el mejor, por el tema de la desconfianza de los partidos políticos, ese va a ayudar a resolver el problema de las actas. Vamos a tener mejor calidad de actas, pero no resolvemos el tiempo del escrutinio. Las 4 horas, 5 horas siempre las van a utilizar para contar. El escáner logra resolver los dos problemas, pero aquí también se juega con el tema de la desconfianza de los partidos. Si los partidos no confían en el sistema, pues el tribunal también se va acomodando, porque no puede ir en contra de la opinión de los partidos, que son los que compiten en las elecciones. Quiero aprovechar y pedir a la producción rápidamente nos pueda pasar un par de comentarios, preguntas que han llegado a través de nuestras redes sociales, de los amigos y amigas que han tenido la gentileza de seguirnos en el transcurso de este programa. El señor Moreno pregunta, pero ¿y qué tiene que ver el voto por cara
y el tema de los difuntos. Además, los difuntos en principio no van a ir a votar. ¿Y cómo va a ser ahora? Si no dicen que puede esperar hasta última hora el gobierno para mandar la resolución a la Corte Suprema. Quiere decir que esto ya quedó tumbado, el voto por cara. Esto más bien parece adrede, que se dejó pasar porque se venía haciendo un acuerdo de los partidos de derecha. No hay nada de ética, evidentemente, según el señor Moreno. Habla sobre las primeras reformas que discutimos al inicio del programa. Mauro, no se entiende por qué no dejan a la gente decir a dónde quieren votar, ya sea en Santa Ana, Sonsonate, etcétera. ¿Cuál es el gran problema en añadir al DUI tal y que viven en otro lado y que ese voto va a contar en un X municipio? Eso que mencioné el ex magistrado podría estar exagerado si se hacen los tiempos prudenciales y punto. No hay voluntad para que voten los que no están en el país. Bueno, ahí parece un factor al final del comentario del señor Maldonado del tema de voluntad de los partidos políticos por tomar decisiones, pero obtener su reacción, Luis Mario, sobre estos comentarios. A ver, la primera, pues no tiene relación una cosa con la otra, ¿verdad? Ahí hay una confusión, el tema del voto cruzado, como lo conocemos acá, continúa. Sí. Está, digamos, respaldado por una sentencia de la Sala de lo Constitucional y la gente va a continuar, sin duda alguna, teniendo la opción de elegir candidatos de su preferencia de distintas listas que presenten los partidos. Por cierto, cruza muy poco el salvadoreño, ¿no? De los porcentajes en las últimas 2 elecciones legislativas han sido entre el 7 y el 8% el porcentaje nacional de ciudadanos que cruzó su voto. Luego ya por municipios, hay municipios que hay hasta el 20% que han cruzado. Eso, digamos que hay variables que lo explican. En algunos tiene que ver con el nivel de educación que se tiene dentro de determinados departamentos o municipios, ¿no? Hay un nivel educativo alto, permite de alguna manera un voto más informado, más crítico, más razonado, ¿ya? Y luego se combinaba la pregunta con el tema de los fallecidos, ¿no? Que ese es un tema de depuración del padrón y del registro, ¿no? Claro. Y con el tema de a dónde debe asignarse el voto del salvadoreño que vive en el exterior en las elecciones legislativas, pues el amigo televidente plantea ahí un problema que justo es el centro del debate. ¿Hacia dónde tiene que venir? Tiene que venir hacia donde el DUI señala o hacia el municipio que el DUI señala como lugar de nacimiento del salvadoreño que vive en el extranjero, o tiene que venir a una circunscripción especial que se pueda crear y que hay que debatir, ¿ya? Ese es uno de los problemas que se tienen. Tengo que darle las gracias por haberme acompañado. El tiempo se nos ha acabado, pero me gustaría que hiciéramos una parte 2 y una parte 3, las que sean necesarias, porque creo que este tema va a ser la agenda del próximo año. El 2020 va a estar marcado por el tema electoral, además de la hacienda pública, de gobierno y todos los temas que acá discutimos, pero este es fundamental por el hecho que ahí son las reglas con las cuales se deciden quiénes van a tomar los cargos de elección popular a nivel legislativo y a nivel municipal. Gracias, Luis Mario, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Miguel Ángel, un gusto también. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Carlos. Buenas noches. Muy amable. Gracias por habernos acompañado. Y a ustedes también, amigos. Será hasta el próximo lunes, 8 en punto. Buen fin de semana.